Segundo Simposio Internacional de Estudios Militares Aeronáuticos, proyección del poder aéreo para la seguridad y defensa nacional. Le damos un cordial saludo de bienvenida a la doctora Angélica Redberg Bey con la conferencia titulada Construir Paz en Colombia. La profesora Angélica es titular del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Sus investigaciones se han enfocado en el papel de la sociedad civil y la justicia transicional, en la relación entre recursos, conflicto armado y criminalidad, y en el comportamiento empresarial en contextos de conflicto armado y construcción de paz. Ha publicado más de 10 libros y más de 50 capítulos y artículos académicos. En el 2018 fue miembro plenipotenciario del equipo del Gobierno Nacional en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En su sección de Grandes Ideas, la edición especial de 35 años de la revista Semana 2017, se refirió a Redberg como la constructora de paz, en reconocimiento de su contribución académica en este campo. Con ustedes, la profesora Angélica Redberg Bey. ¿Puedo parar esto acá o corre riesgo todo la parada? ¿Dónde está la presentación? Ahí está. Fantástico. Muy bien, muy buenos días. Es grato para mí estar acá con ustedes hoy. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por facilitar este contacto. Gracias de verdad por está la mayor, eso me perdió. Muchas gracias también por facilitar toda la logística para traer esta mañana. Mi trabajo gira en torno a los temas de los cuales voy a hablarles hoy, hace ya más de 15 años, y mi propósito es, mi propósito es que me acompañen en un recorrido por los retos y las oportunidades que el tema ha ofrecido en Colombia. En primer lugar, simplemente un muy pequeño plan de mi presentación. Quiero, en términos de construcción de paz, preguntarnos de dónde venimos, qué se ha logrado y sobre todo qué falta. Para mí es muy importante también que ustedes tengan la oportunidad de hacer preguntas y comentarios. Si es muy urgente, interrúmpanme, no tengo ningún problema, pero si también puede esperar hasta el final sería buenísimo, pero me interesa muchísimo que tengamos una conversación lo más robusta y franca sobre estos temas que son de todo nuestro interés. Un par de antecedentes. Como ustedes todos saben, digamos, la memoria nuestra es muy mala, y yo creo que a veces mucho me pasa, sobre todo con mis estudiantes en la universidad, que son personas que en el año 2016, cuando tuvimos el plebiscito en Colombia, tenían 14, 15 años y no se acuerdan. Muchos de ellos ni siquiera sabían qué es lo que pasó en el país en ese momento. Para mí el 16 fue ayer. Y simplemente suponiendo que ustedes también adolecen del mismo problema mío, que a veces la memoria nos falla, creo que es importante recordar los antecedentes de donde vivimos. Seguramente ustedes, dado el oficio que tienen, conocen mejor que muchos otros las realidades del país, pero no sobra, insisto, repetir. En el país, en el conflicto armado que nos volvió tantos años, tuvimos 200.000 muertos. Alrededor de 200.000 muertos, más o menos 8 millones de víctimas han sido registradas ante el Estado colombiano. De esas, 6 millones han sido desplazados forzados. Y solamente para darles una idea de la magnitud de ese fenómeno, quisiera mostrarles muy rápidamente los resultados de un estudio que realizamos hace un par de años con la Universidad de Columbia, con un laboratorio de visualización que ellos tienen, en el cual lo que hicimos fue rastrear persona por persona que estaba registrada en el registro único de víctimas los recorridos de la perdón un segundito, esto está quieto. Registramos el recorrido de cada persona desplazada en Colombia, y la razón por la cual me parece importante mostrar esto, ya lo verán. Cada una de las líneas que van a ver a continuación, insisto, es una persona desplazada en el país. El recorrido que les quiero mostrar empieza en el año 1985, que es desde donde decidimos arrancar, y vale la pena prestarle atención tanto a las trayectorias de estos fenómenos de desplazamiento forzado
como también los lugares a los cuales llegan, el hecho de que hay algunas líneas que no se ven por la luz, pero salen del país, significa que la base está mal, porque realmente las víctimas registradas no deberían ser, o mucho, las víctimas de desplazamiento forzado deberían ser solamente víctimas internas. Esa es la diferencia entre un desplazado forzado y un refugiado. Entonces los externos realmente son personas que se fueron del país, pero es importante para mí que ustedes vean y recuerden de dónde venimos. Y creo que esta visualización es importante para eso. Me adelanté un poquito solamente para acelerar a los años que conocemos como los más profundos de la crisis humanitaria colombiana, finales de los 90, y como ustedes ven, en los años iniciales de la década del 2000, el país básicamente se incendia, porque cada persona que se desplaza forzadamente en el país es de alguna manera un testimonio de algo que está ocurriendo en alguna región y que nos obliga, digamos, a tomar esa decisión de irse. Y para eso sirven a veces este tipo de visualizaciones que, digamos, aparte del dato crudo, nos recuerdan en qué consiste la magnitud de la situación de la cual venimos. Y me adelanto otra vez, como ustedes ven, con el tiempo la situación va cambiando, afortunadamente aminorando el drama humanitario en el país. Y eso es un dato que me parecía importante que tuviéramos en el radar, a lo cual se sumaron miles de secuestros, miles de casos de desaparición forzada y obviamente también costos materiales significativos que han sido estimados en alrededor de 0.6% del PIB anuales por mis colegas Ana María Ibáñez y Cristian Jaramillo, a lo cual se suma un gasto militar importante del cual se benefició toda la institucionalidad castrense y policial en el país, y que nos sigue manteniendo en el rango alto de los países con gasto militar en América Latina. Además de esto, en parte causado por, pero también causa de la conflagración colombiana, se desarrollaron en el país economías de guerra importantes. La más conocida por todos nosotros seguramente es el tema del narcotráfico, pero además de eso la minería ilegal y la de otros recursos como el coltán en la frontera o como el contrabando de personas, incluso hoy en día, constituyen fuentes de ingresos importantes para los actores armados que han estado activos en el país. Más de 60.000 combatientes ilegales se han desmovilizado también, y eso muestra otro lado de la moneda, otra cara de la moneda. Primero la Agencia Colombiana para la Reintegración, ahora la Agencia de Reincorporación Nacional, registró esta cantidad muy grande de personas que abandonaron la lucha armada, incluyendo miembros de las Autodefensas Unidas, de la FARC y el ELN. Esos son los antecedentes, de ahí venimos. ¿Qué ha pasado desde entonces? Como ustedes todos saben, hubo unas negociaciones entre las FARC y el gobierno nacional que iniciaron en octubre del 2012 y que se guiaron por varios principios fundamentales que vale la pena recordar. Primer principio importante era que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Eso fue un principio de la negociación que fue difícil entender muchas veces para la población colombiana, porque llegaban noticias de La Habana diciendo que se había logrado un acuerdo parcial en reforma rural, en cultivos ilícitos. Sin embargo, el paquete completo no se había concluido y por tanto no se implementaría nada hasta que se lograra todo. En segundo lugar, un principio importante de esa negociación fue que esta sería una negociación de los colombianos para los colombianos. Entender eso es importante porque representa una suerte de aprendizaje que la institucionalidad colombiana relacionada con estos temas había hecho, basada en la experiencia más importante previa a las negociaciones más recientes, que fue la experiencia del Caguán. En el Caguán también se intentó más bien negociar con las FARC, con la diferencia que ahí hubo muchísimas formas de acompañamiento internacional, nunca hubo una agenda concreta, y sí hubo muchos intentos más bien de sabotaje mutuo entre las partes, que finalmente a la postre llevaron al fracaso de esa negociación. Una de las lecciones más importantes que sacaron quienes diseñaron las negociaciones más recientes con las FARC
fue que se debía mantener esto lo más posible bajo el dominio y la autoridad y la autonomía de las capacidades colombianas. Y por último, digamos, esta fue quizás uno de los principios más difíciles de entender para el colombiano promedio, y es que las negociaciones se realizarían en medio del conflicto. No habría cese como condición para continuar o para realizar las negociaciones, y quienes de ustedes conozcan el caso de las negociaciones con el ELN, pues verán claramente que hay un contraste, porque en el caso del ELN sí ha habido un cese al fuego a mitad de camino cuando quizás las condiciones no lo ameritaban todavía, pero esto de nuevo fue importante porque eso implicó que mientras se adelantaba una agenda de negociación en La Habana, al mismo tiempo en territorio colombiano se mantenía la orden de continuar la guerra. Eso también obviamente generó tensiones, y estoy segura que ustedes todos pueden pensar en ejemplos de las contradicciones que genera esa realidad de negociar por un lado, pero tener por otro lado el mandato de continuar la confrontación. Las partes involucradas, vale la pena simplemente recordarlo, eran las FARC y el gobierno nacional liderado por el entonces presidente Juan Manuel Santos. Contó sí la negociación con participación internacional, a pesar del principio de por colombianos para colombianos, pero ese rol internacional siempre se contempló o se utilizó más bien como soporte, como apoyo en los márgenes, más que como protagonista en la mesa o como trabajo claramente de facilitación. Hay unas diferencias, han hecho unas diferencias que yo misma sigo sin entender muy bien entre garantes y facilitadores, pero los garantes fueron nombrados Noruega y Cuba, y los facilitadores serían Chile y Venezuela. Básicamente los 4 países tuvieron algún rol en algún momento de esa negociación para hacer posible que los diálogos se realizaran, continuaran y llevaran a feliz término. ¿Y dónde ocurrió? Pues en La Habana, todos lo recuerdan. Con base en esa negociación, que en su momento había sido proyectada para ser muy ágil y rápida, iba a dar pocos meses, no sé si ustedes se acuerdan del presidente Santos dando esa instrucción, ¿cierto? Esto iba a ser una cosa súper eficiente. Pues no fue así, es difícil que así fuera, una negociación es muy difícil siempre, y ambas partes, digamos, tienen que definir bien sus estrategias, pero finalmente se logró un primer acuerdo en septiembre del 2016, que fue sometido a la voluntad popular, como se había prometido, en un plebiscito del 2 de octubre del 2016, hace 3 años, plebiscito en el cual, como todos saben, el no ganó por un margen pequeño, pero de acuerdo con las reglas de la democracia mayoritaria, ganó punto, lo cual generó una crisis muy profunda en ese proceso. Llevó a una renegociación entre el gobierno y FARC, y también entre el gobierno y los grupos que apoyan o que apoyaban el no, llevando a un nuevo acuerdo ajustado que fue firmado a la postre en Bogotá en noviembre de ese año, que incluye ese acuerdo que incluye partes sobre reforma rural, sobre cultivos ilícitos, sobre participación política y sobre justicia transicional. Mi colega Carlo Nassi y yo hicimos un trabajo tratando de entender la parte final de las negociaciones, y nos dimos cuenta que ese punto, el de la justicia transicional, la pregunta sobre qué hacer con las víctimas, pero sobre todo qué hacer con los responsables de las violaciones de derechos humanos de ambas partes en el país, fue el punto más difícil de negociar. Generó de hecho la necesidad de crear una estructura paralela que posiblemente generó unas tensiones y dilemas que probablemente también afectaron la legitimidad de este acuerdo de cara a la sociedad colombiana, y fue este entonces uno de los temas que más difícil fue de resolver. Además de esos puntos del acuerdo, hubo varias comisiones y acuerdos paralelos sobre temas de desminado, sobre búsqueda de desaparecidos, sobre género, sobre menores, y también hubo una comisión de cese al fuego, de cese al conflicto, compuesta por militares activos, que fue muy importante, y de la cual ambas partes hablan como uno de los ejemplos más difíciles de lograr, pero más eficaces en términos de los resultados que logró, por cuanto movió hacia adelante la agenda, generó confianza, generó conocimiento mutuo, y finalmente llevó a lo más importante de todo, que era terminar el conflicto con las FARC.
Las FARC efectivamente se desmovilizó en 26 campamentos a lo largo del país. La jerga del posconflicto colombiano es difícil de seguir. Eran primero zonas veredales, ahora son espacios territoriales, y siempre con un montón de adjetivos y sustancia. Esos espacios aún existen, el gobierno los ha prolongado su vigencia varias veces. Hubo alrededor de 7.000 desmovilizados, personas que efectivamente se registraron en esos campamentos. La FARC completó la entrega de un número determinado de armas. Hay obviamente sospechas sobre si entregaron todo, sobre si todas las carretas fueron registradas, y eso, digamos, no es de sorprender, no solamente porque hay una cosa que se llama el dilema de seguridad, donde las partes en general son cuidadosas en entregar totalmente todo, digamos, cualquier tipo de armamento e información, porque eso constituye una fuente de vulnerabilidad, pero se explica también como resultado de un conflicto de larga duración como el colombiano, donde muchas veces el conocimiento sobre quién tiene y dónde está se va perdiendo en el tiempo, y eso sí que se ha visto en el tema del desminado, donde una de las fuentes de información más importantes han sido los explosivistas, que recuerdan dónde plantaron qué, y cuando esos explosivistas ya no están, por todas fuertes razones, pues se vuelve muy difícil seguir mapeando la existencia de estas armas en el territorio colombiano. Ha habido 2 misiones de las Naciones Unidas con el propósito de acompañar la implementación. Fue la ONU también la que cerró con su tercera llave los contenedores en los cuales se registraron esas armas que se entregaron, y a final del 2016 el entonces secretario general de la ONU se refirió a Colombia como una luz de esperanza en el mundo, y en su momento Colombia ha sido muchas veces mostrada a nivel internacional como un caso de éxito. Yo sé que eso genera por lo menos sentimientos irónicos, porque todos sabemos la dificultad que el acuerdo y la implementación ha representado a nivel nacional, y sabemos también la profunda polarización que aún persiste en la sociedad colombiana sobre la necesidad del acuerdo y sobre sus implicaciones. Pero es importante también recordar que a nivel internacional Colombia es aún considerado un ejemplo de éxito, y esas palabras, insisto, del entonces secretario general así lo sugieren. Se nos olvida a veces que en paralelo con las FARC estaba el ELN todo el tiempo. Durante mucho tiempo se cometió el error de suponer que el ELN se iba simplemente a montar a la agenda con las FARC, lo cual revela un profundo desconocimiento de las dinámicas y motivaciones de ese grupo. Lo que pasó en la práctica y lo que vemos hoy en día es que no solo el ELN no se montó al bus, sino que además desarrolló una agenda muy sólida bilateral, estaba muy presente en Venezuela, pero además logró consolidarse en una parte de los corredores donde estaba antes. Y eso sigue siendo un problema, sobre todo después de que esas negociaciones se rompieron a inicios de este año por el ataque que todos conocemos a la escuela de policías. ¿En dónde estamos hoy? Las FARC, y eso es importante, se convirtió en partido político. Digo que eso es importante porque fue una parte fundamental del acuerdo, lograr su transición o su transformación de guerrilla a partido político. Tiene puestos garantizados por 2 legislaturas en el Congreso, y a pesar del escozor que eso genera, desde el punto de vista de victorias, esta vez se considera por muchos una victoria a la democracia, porque se logró que una guerrilla que estaba alzada en armas entrega las armas, y a cambio se tiene que someter a largos llamamientos y llamados a lista y de eternos debates en el Congreso, lo cual es una forma de castigarlos muy importante, y también es una oportunidad para llamarlos a rendir cuentas, a ver si efectivamente todo ese programa político que tenían logran concretarlo en una agenda legislativa eficaz. Hasta ahora han sido, como veremos un poquito más adelante, bastante ineficaces, porque obviamente es muy distinto ser una guerrilla jerárquica, clandestina, a convertirse en partido político, pero están haciendo la tarea. La implementación avanza, lenta e incierta, pero está en marcha. Claramente la existencia de los espacios territoriales y la permanencia ahí de muchos desmovilizados significa que le siguen apostando al acuerdo. El hecho de que no todos los desmovilizados estén en los espacios no significa necesariamente que hayan abandonado el acuerdo, sino que básicamente pudieron haber decidido rehacer sus vidas. Hay mucha gente que simplemente optó por rutas distintas a que seguir vinculada al partido para emprender su agenda post-conflicto, y obviamente también hay un tema del cual todos sabemos
que son las disidencias y las fracturas internas que la organización tiene y también el partido ha presentado. Para eso me sirve a mí ser comparativista de corazón y de formación. Yo sé que eso ocurre en los procesos de paz. Las organizaciones armadas siempre enfrentan grandes dificultades a la hora de transformarse en partidos políticos. Es obvio que cuando cada uno empieza a tener sus proyectos de vida y a pensar su futuro político, pueden generarse necesidades diferentes, intereses distintos, y eso genera muchas veces tensiones y rupturas. Pero evidentemente para observadores del caso colombiano siempre es una fuente de preocupación que esto ocurra. Con el ELN ya lo mencioné, las negociaciones están suspendidas y se expandió cada vez más hacia Venezuela. Ese no es un fenómeno reciente, esto viene pasando hacia varias décadas, pero el hecho de que sigan teniendo en Venezuela un lugar de resguardo y de apoyo político genera dificultades obvias para atraerlos a una mesa de negociación en Colombia o incluso para combatirlos militarmente. En temas de narcotráfico, el gran drama nuestro hoy en día es que se expandieron los cultivos. Un estudio de colegas de la Universidad de los Andes y de Rosario encontró que uno de los factores que explica esa expansión de los cultivos tiene que ver con las promesas que se generaron durante las negociaciones en La Habana a las comunidades cocaleras, diciendo: si usted siembra, habrá luego un programa de sustitución para usted, y eso genera obviamente dinámicas perversas donde gente que no cultivaba se puso a cultivar para aspirar a las prestaciones o a las ventajas que se ofrecerían por medio del programa de sustitución. Eso obviamente no es la única razón, pero es una razón importante que hay que tomar en cuenta y que nos permitirá hacerle monitoreo al tema a medida que avanza el tiempo. Otros factores tienen que ver con el hecho de que muchos de esos territorios, tras el retiro de las FARC, quedaron expuestos, digamos, a la posibilidad de nuevos grupos con presencia territorial. Las BACRIM son algunas de ellas, pero también, como todos saben, ya hay presencia de los carteles mexicanos. Eso no significa que tengamos ejércitos de Sinaloa operando en Colombia, ni mucho menos, pero sí hay intereses vinculados a esos carteles que están poniendo a la gente a marchar en las regiones para que cumplan con las cuotas de abastecimiento de alcaloide que habían prometido. Los asesinatos selectivos a defensores de derechos humanos, candidatos políticos y otros tipos de liderazgo social continúan en algunas regiones. Han tenido picos en algunas partes más que en otras, pero en general, y esto es importante, los homicidios, y eso lo muestra la gráfica que está a su derecha, han ido en franco descenso a través de los años, mucho antes de haber suscrito el acuerdo, pero también desde que se suscribió, desde que se firmó el acuerdo. Colombia sigue siendo uno de los países más violentos de América Latina, que es la región más violenta del mundo. En ese sentido no nos debemos llamar a engaños, o sea, estas ganancias son reales, pero aún son insuficientes a la luz de muchos estándares, pero sí muestra que algo importante ha cambiado en el país a pesar de estos problemas. Esto tiene mucho que ver también con otro elemento de contexto que me parece importante señalar. La economía colombiana es considerada muy fuerte en el contexto latinoamericano. Solo ayer se presentó en Colombia el informe de la OECD, que es la organización de países más desarrollados económicamente, que de nuevo resaltó el buen desempeño macroeconómico colombiano, caracterizó al país o calificó al país como uno que es fuente de estabilidad y por tanto destino privilegiado de inversión extranjera, lo cual es importante recordar, porque eso también, digamos, representa algunos una parte del patrimonio nacional. Tiene importantes niveles de inversión extranjera, sobre todo en petróleo y minería, pero en contraste con otros países de la región, especialmente Venezuela, nunca ha dependido tanto del sector extractivo como otros países, lo cual ha significado que ha desarrollado industria propia, capacidad de servicios propia, y eso de alguna manera tiene que ver con esas capacidades económicas que hoy tiene el país. Y ha logrado, y eso es importante de nuevo verlo en rango más amplio, mejoras significativas en cobertura de salud y educación a través de los años.
Muchos observadores internacionales lo han visto. En el 2013 ya Financial Times hablaba de la nueva Colombia, tanto en contraste con ella misma, o sea, con Colombia en los 80s, con Colombia en los 90s, se consideraba una nueva Colombia, pero también en contraste con lo que está ocurriendo en la región. Y tristemente nuestros países vecinos o en América Latina en general nos están dando lecciones nos están dando amargas lecciones sobre cómo puede descarrilarse, digamos, la protesta social, por ejemplo, los ejemplos recientes de Chile, lo que está a punto de ocurrir, quizás poco manera que no, pero posiblemente Bolivia vaya a tener problemas también, Perú y Ecuador, en fin, todos esos son ejemplos que muestran que en la región Colombia todavía se caracteriza y se considera un país que es más fuente de estabilidad que de inestabilidad. El Banco Mundial, digamos, incluso se refirió al país como un líder regional en mejorar prácticas regulatorias, etc. Sigamos con el tema de la implementación. En ese contexto, de todas maneras, quiero retomar el hecho de que hay avances, retrocesos y temas pendientes. Y desafortunadamente no hay una buena traducción de ese término en inglés, o la que hay es poco elegante y se las voy a decir, es un poquito paz en modo nadadito de perro, como para ahí va, nada, no muy bonito, pero ahí va. A mis hijas una vez les expliqué que la paz, como la imaginamos, es como un unicornio, no existe y lo que nos dan es un burro. Digamos, es un poquito ese contraste entre lo que uno desea versus lo que puede lograr. Lo que puede tener, sirve igual, es un animal con 4 patas y digamos, se parecen en mucho más de lo que son distintos, pero no son lo que uno se sueña, y en ese sentido creo que eso sirve muchas veces para, no diría ese ejemplo único, ¿no es cierto? Pero bueno, me sirve para mis hijas. Eso me sirve también para mostrarles un poquito los diferentes lados en los que estamos viviendo la implementación y el proceso de construcción de paz en Colombia. Por un lado, insisto, la atención a los desmovilizados está en marcha. El gobierno prolongó la CTCR, la unidad de víctimas, que tiene ese registro enorme de 8 millones de personas como víctimas, están dando. La Consejería para la Estabilización, antes Consejería para el Posconflicto, logró una tarea de coordinación institucional muy importante. Una de las cosas que uno entiende cuando ve la necesidad de un gobierno y de una contraparte de lograr un acuerdo es que se creen muchas instituciones como resultado de ese acuerdo. Eso ya no se entiende cuando se trata de implementar, y uno de los problemas del Acuerdo de Paz colombiano es que generó, adicional a la institucionalidad ya existente, más o menos 20 agencias y oficinas nuevas para implementar el acuerdo. Insisto, si uno necesita que alguien firme, uno crea una nueva institución. Entiendo la cosa desde el punto de vista pragmático, pero desde el punto de vista de disponer de recursos limitados y tener que echar a andar una tarea gigantesca, pues evidentemente se generaron muy rápidamente problemas de coordinación entre las diferentes instituciones del posconflicto, y esa nueva consejería ha logrado una tarea de coordinación importante, y creo que eso hay que decirlo. Y lo reitero, este tema, las FARC están en el Congreso. Y veamos, yo sé que para muchos, insisto, esto es una imagen dura de tragar, pero por otro lado representa realmente una victoria muy importante desde el punto de vista del sistema institucional formal, porque están jugando las reglas de algo que estuvieron históricamente combatiendo. Otros asuntos, principalmente el punto de la reforma rural, está básicamente sin desarrollo, y eso es interesante porque ni siquiera las FARC en el Congreso han tomado el tema. Creo que tengo aquí la gráfica de un estudio que hicimos recientemente sobre qué proyectos de ley ha pasado la FARC, ahora convertida, insisto, en partido, en el Congreso. Vemos por un lado que sobre todo trabajan en alianza con diferentes partidos de la oposición, pero que su agenda de trabajo es principalmente una agenda bastante de centro, orientada a defender los logros de la socialdemocracia. Insisto, ni siquiera ellos están desde el Congreso promoviendo activamente la reforma rural. De hecho, de los 44 proyectos de ley que han presentado, solo uno ha sido sancionado, y ese proyecto es sobre el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, que estoy segura que es algo que hay que hacer, pero eso claramente no es, digamos,
lo mismo que volver el país comunista, que era lo que muchos temían con esa llegada de la FARC al Congreso. Yo creo que eso es interesante e importante decirlo porque nos dice algo sobre la estrategia de una guerrilla que ya aprendió que la gente en general no nos quiere y que le fue terrible en las elecciones del 2018, y lo que está haciendo es jugar a construir alianzas y a desarrollar una agenda más de centro-izquierda que claramente una agenda que tenga que ver con el cambio de fondo en el Estado social de derecho. Hay que decir también, bueno, ya lo mencioné, la proliferación de entidades y agencias sigue siendo un problema a pesar de los esfuerzos de coordinación que se han adelantado desde la Consejería. Y es importante mencionar también que muchas de las dificultades de la implementación arrancaron desde antes del cambio de gobierno. Yo creo que muchas veces en algunos sectores se escuchó que el gran drama iba a ser el nuevo gobierno, y resulta que el gran drama empezó desde antes, porque nos dimos cuenta que la construcción de paz es lenta, que el Estado sigue siendo lento también, ineficaz en muchas regiones del país, que la democracia es imperfecta, que el subdesarrollo sigue siendo la realidad en muchas regiones colombianas, y que por tanto mover muy rápidamente una agenda tan ambiciosa como un acuerdo de paz iba a ser difícil. Y finalmente eso me lleva al tema de la cuestión de tiempo, y es siempre los acuerdos se plantean como una agenda de largo plazo. Medir el éxito o fracaso de un acuerdo de paz con solo 2 o 3 años, como el caso colombiano, es claramente inadecuado desde el punto de vista del tiempo que toma la implementación de estas cosas. Quiero decir un par de palabras sobre la jurisdicción especial para la paz, que fue parte, insisto, del punto de la justicia transicional. No es el único punto de la justicia transicional, es importante decirlo. Hay también una comisión de verdad, hay una unidad encargada de identificar desaparecidos y otras partes del sistema, pero este es sin duda el que más en el centro del debate ha estado, porque se mete con la pregunta muy grande sobre qué hace uno con quienes violaron derechos humanos en el contexto del conflicto armado. Esta es una pregunta que en todos los países transicionales genera enormes debates. Tiene que ver con identificación y con decisiones sobre quién es responsable, y eso obviamente nos mete en las grandes honduras filosóficas sobre si quien es responsable es quien ejecuta o quien da la orden, en qué nivel se tiene más o menos responsabilidad y qué debería ocurrir, pero también tiene que ver con preguntas sobre qué hago con las víctimas, y en tercer lugar muchas veces tiene también que ver con cómo hablo de las cosas que ocurrieron, y esto nos mete a un tema que no estoy trabajando, pero me encantaría que alguien mirara más, y es la pregunta sobre cómo enseñamos historia del conflicto armado colombiano hasta hoy. Y digamos, me perdonan que vuelva a mis hijas, pero a mí me aterra cómo ellas todavía aprenden sobre historia colombiana, iniciando con Colón, que llegó a América, engañó a unos indígenas con unos espejitos, y luego hacen como un salto muy grande hacia el Bogotazo, como el gran momento de descalabro nacional, y saltan a la nueva Constitución del 91, y hay muchísimos silencios en la manera en la cual se aborda la historia nacional. Yo creo que eso tiene todo que ver con las tensiones reales que viven todos los países, y especialmente el nuestro en este momento, con respecto a cómo contar la historia, cómo entender qué pasó. Y eso por tanto también es un problema de justicia transicional, a pesar de que es difícil, y a pesar de que es, como dice mi antigua colega y ahora magistrada de la JEP, Julieta Lemaitre, el pararrayos de la construcción de la paz colombiana, es decir, el lugar que recibe gran parte de las críticas y gran parte de la atención negativa del proceso. Lo que vemos en la práctica es que llegó para quedarse, está funcionando, y está funcionando bastante bien. Tiene 7 macrocasos. El primero de ellos es sobre el tema del secuestro, el segundo es sobre los mal llamados falsos positivos, el tercero es sobre el reclutamiento infantil. 12.500 personas han solicitado acogerse a la JEP, lo cual de nuevo muestra que ha sido muy eficaz en prestarse o presentarse como un mecanismo válido de transición, la mayoría de los cuales son de la FARC, pero también hay miembros de la fuerza pública y 600 terceros que involucran o que incluyen miembros del sector privado en algunas regiones colombianas. Como ya había dicho, el tema de la justicia transicional fue el tema más difícil de negociar en La Habana, desde el punto de vista de cuántos meses duró la negociación, y también en cuántas amenazas surgieron en el proceso de que se iba a romper el diálogo en torno a estos puntos. Constituye hoy una apuesta institucional, genera por un lado
espacios para la eficacia, pero genera también enormes preguntas, ¿cierto? La pregunta siempre es cuánta justicia necesita la paz y si realmente vamos a vivir mejor, vamos a convivir mejor una vez que este aparato termine de funcionar, qué vamos a hacer con todas las verdades que se sabrán. Y también la pregunta quizás más pragmática es, mientras tanto, ¿qué pasa con la justicia ordinaria? Porque obviamente uno quisiera, al final de cuentas, que lo que quede es un Estado fortalecido con su justicia ordinaria, y a veces la justicia tradicional le genera competencia, le quita recursos, le quita atención y eficacia a la ordinaria. Entonces tenemos grandes preguntas que resolver en Colombia hoy en torno a estos temas. El hecho de que le prestemos tanta atención tiene mucho que ver con cómo somos en Colombia. Nos fascina hablar de las leyes y pensar que con leyes solucionamos una parte de los problemas. Lamento informarles que no, las leyes muchas veces no sirven para nada y sirven más bien otros tipos de cambios en la cultura, en la cultura ciudadana, en la forma en la que nos relacionamos, en un montón de otras prácticas institucionales que no necesariamente están fijadas en una ley, pero al fin y al cabo tenemos esa propensidad. Finalmente, un problema claro que tiene la JEP y la justicia transicional de Colombia es que plantea la realidad de una competencia por recursos, atención y mandatos. No está muy claro muchas veces qué hace cada una de las entidades de la justicia transicional de Colombia, no colaboran muy bien entre ellas, no se prestan fácilmente información, no es sencillo, digamos, mover casos según dónde está uno, y eso creo que genera digamos, dificultades, pero refleja al fin y al cabo una cosa que de nuevo también digo por mi ser y estar convencida de ser politóloga, y es que obviamente este es un espacio donde se juegan muchos intereses y capacidades estratégicas con motivaciones políticas de todos los lados. Por último, quizás unas palabras sobre el suelo social en el que pasa todo esto, y esta gráfica no debería estar en blanco, yo la veo clara acá, pero digamos ese 47.6% que ven ahí son personas que en el año 2018 aprueban el acuerdo de paz entre Santos y la FARC. Estos son datos del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, que hace encuestas anuales y rastrea montones de temas, entre otras este. Y eso es interesante verlo en primer lugar porque representa digamos, un intento por generar una opinión de la representativa de la población colombiana. Muestra que la mayoría de la población hoy apoya el acuerdo, a pesar de que un porcentaje muy amplio todavía no lo apoya, y esto seguramente no es sorpresa para ninguno de ustedes. Todos somos conscientes de la polarización que aún persiste en torno no solo a la utilidad de la negociación, sino sobre todo con respecto al contenido. Esto es más interesante aún si uno contrasta el campo con la ciudad. Digamos, lo más importante es que ustedes ven acá que el apoyo es mucho mayor en el campo, en los sectores rurales, que en los sectores urbanos. Es decir, una buena parte, eso es importante, digamos, leerlo en clave de lo que mostré al inicio, una buena parte de la conflagración ocurrió en el campo colombiano, mientras que en las ciudades hace mucho tiempo no se siente el conflicto, para suerte de todos nosotros, tanto como si en otras épocas, y eso genera también que hayan surgido ciertas formas, digamos, no sé si de indiferencia o ciertamente de irrelevancia de estas dinámicas para la población colombiana. Estos son datos de Gallup. ¿Cree usted que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando? Y esto es interesante porque hace muchos años los colombianos pensamos que las cosas están empeorando, lo cual tiene muchas veces que ver con cómo evaluamos cualquier aspecto de la vida. Como ustedes ven, los datos económicos, tanto en comparación con cómo éramos nosotros mismos, como en comparación con el resto de la región, son bastante positivos. Con respecto a muchos estándares, Colombia está mejor que otros países en la región, y sin embargo los colombianos en general pensamos que las cosas van por peor camino, lo cual repercute, insisto, en la opinión que tengamos casi de cualquier tema. Notable es el hecho de que el conflicto hace rato, o el orden público hace rato, no aparece como preocupación principal. Esto es un reflejo de la mejoría en las condiciones de seguridad que el país de hecho tiene.
Hoy nos preocupa mucho más la corrupción, probablemente generado por la situación de los escándalos en torno a Odebrecht, pero en general porque los colombianos sentimos que no hay un buen uso del recurso público. Con o sin evidencia en general, la gente parte de que quienes ejercen el poder público son corruptos, y eso, digamos, es muy grave, y eso ha llevado a grandes estragos en muchos países. Eso no significa que seamos más corruptos hoy que antes, eso sí significa que somos más conscientes de que no toleramos la corrupción, lo cual en sí habla bien de la sociedad, porque significa que algo que antes nos parecía normal hoy no nos parece y lo rechazamos. Lo importante aquí simplemente es resaltar que, en contraste con otras épocas, hoy otros temas superan el orden público como fuente de problemas. Y para concluir, quiero simplemente hacerles un contraste para entender, para dar cuenta un poquito de esas paradojas o de esas realidades paralelas que tenemos en el país hoy. Yo llamo este gráfico como el ejemplo de lo que yo llamo la paradoja de la abundancia, y me sirve mucho hacer un contraste entre dos momentos recientes de la historia nacional. Uno es el proceso de negociación en el Caguán, y veo a muchas personas muy jóvenes, pero quizás se acuerden de cómo era este país finales de los 90, cuando había alrededor de 500 soldados y policías secuestrados en las selvas colombianas, cuando había miles de empresarios secuestrados, cuando pasó ese pico de desplazamiento forzado que mencioné antes, cuando además había una crisis de gobernabilidad muy profunda. El presidente Samper en esa época, en el marco de la crisis del proceso 8000, tuvo que defenderse gran parte de su gobierno de acusaciones de haber sido financiado por el cartel de Cali, y además el conflicto escaló a niveles no conocidos. Esa es la época, digamos, previo al Caguán. Hubo las grandes tomas de municipios, hubo los grandes ataques a los pueblos, y finalmente hubo una recesión económica muy importante que la muestra ese pico invertido aquí de la curva de crecimiento económico. Antes del Caguán, el clamor nacional era: negocien ya, por favor, en cualquier condición, no importa que se libere o que se desmilitarice una zona grande del territorio colombiano, no importa que no haya agenda, no importa que haya un montón de socios internacionales cuyo rol no entendemos muy bien, con tal de que por favor le pongan un punto a esto ya mismo. En ese momento la paz se convirtió en una necesidad nacional, y así se conceptuó en buena parte de los discursos públicos, de los gremios, de las fuerzas castrenses, del poder público, civil también, a nivel académico. Había casi que un consenso nacional en torno a que había que negociar ya, porque había que ponerle fin a esta conflagración. En el interregno, Colombia cambió. Colombia ganó significativamente en crecimiento económico, en inversión extranjera, en parte gracias a los cambios en el valor del oro, es decir, por fenómenos que no tenían mucho que ver con eficacia nacional, sino más bien con condiciones externas que facilitaron las cosas. Y además Colombia ganó significativamente en términos de seguridad. A mí una vez me preguntaron, y yo creo que lo que se logró en el país empezó desde el gobierno del presidente Pastrana, continuó con el presidente Uribe y terminó en el presidente Santos. Es decir, realmente el mérito es de los tres, diría yo, para llegar al momento al que finalmente se llegó. Pero el contraste hay que reforzarlo. La Habana, esas negociaciones estuvieron precedidas por una mejora en inversión, una mejora en seguridad, y por tanto se acabó esa presión de por favor negocien ya a cualquier precio, y se hace mucho más difícil venderle la paz a una sociedad que ya no siente que el conflicto le respira la nuca, que a esta sociedad de finales de los 90 en Colombia. Y por tanto la paz se volvió una oportunidad y se redujo significativamente todo el apoyo social de ese proyecto. Y me parece entonces interesante, porque en general cuando hablamos de países que hacen transición, hablamos de países que están devastados por la guerra. Colombia nunca estuvo devastada por la guerra, siempre logró ser funcional macroeconómica y políticamente a pesar de la comparación, y eso finalmente creo que explica por qué fue tan difícil y sigue siendo tan difícil
venderle a la sociedad colombiana la necesidad de un fin negociado. En resumen, es distinta la Colombia en la que se forjaron buena parte de las instituciones y alianzas políticas en torno a la construcción de paz, de la Colombia que hoy implementa unos acuerdos. Claramente somos hoy testigos de lo que yo llamo la negociación después de la negociación, porque es muy distinto estar sentada con una contraparte en una mesa acordando un determinado texto que tratar de venderle eso a una sociedad con todas esas características que aquí mencioné. A veces también se nos olvida que la beligerancia en redes opaca la importancia real que el colombiano promedio asigna a temas de paz. Yo creo que nos engañamos cuando pensamos que los colombianos en general les preocupa la FARC, o les preocupa el conflicto, les preocupa más que les hayan robado el celular en la calle, les preocupa más el tema de la corrupción y un montón de otras cosas que, insisto, se nos olvidan cuando prestamos atención solamente a los grandes debates en torno al acuerdo de la JEP, por ejemplo. Eso es importante. Pareciera que el dividendo de seguridad fue absorbido hace rato. Eso explica también por qué no hubo aquí como el gran cambio, el gran despertar social después del acuerdo, porque ya se habían logrado una buena parte de las ganancias en torno a ese tema. Y en la práctica también es importante decirlo, la construcción de paz ha generado una inercia, depende realmente muy poco ya de cada gobierno, y hay una serie de estructuras en marcha que van en esa dirección, que obviamente compiten con otras por atención y por recursos, pero creo que eso es un parte de tranquilidad para quienes trabajan en estos temas. Obviamente siempre hay un riesgo, y es que el hecho de que no genere altas prioridades puede permitir que conflictos existentes se agraven. A mí me preocupa seriamente lo que ocurre con el narcotráfico hoy en Colombia y con los grupos remanentes que aún existen, y obviamente me preocupa mucho la situación del ELN, y creo que no debemos, digamos, adormecernos en todos estos logros sin dejarle prestar atención a eso. Y eso ya lo dije, y solamente para recordar las cosas que pasan en este país y que muestran, insisto, esas realidades paralelas. En el lapso de un mismo mes, yo que soy consumidora de medios recurrente, vi estas imágenes. Iván Márquez, vuelto, digamos, vistiendo camuflado, rodeado de estos talentos, ¿cómo llamarlos? De estas otras personas que decidieron acompañarlo en su lucha. Con esta foto, como yo no sé si ustedes han dicho, yo habiendo estudiado este fenómeno hace muchos años, yo durante una época veía muchos videos de Timochenko cuando era comandante, y no eran videos agradables de observar. Un tipo, digamos, lleno de odio, lleno de rabia, con un lenguaje muy hostil, y pues vestido de pijamita de huellas de perrito, leyendo un libro que, digamos, quienes son madres acá entenderán que la alegría de querer de Jerónimo al niño no se le lea a un recién nacido, digamos, eso no lo va a entender. Eso es para un chino de 6 en adelante, pero no importa, la imagen sirve. Timochenko leyéndole un libro infantil a su hijo, entrando con su hijo a rendir indagatoria ante la JEP. No quiero calificar más estas imágenes, simplemente decir todo eso pasa al mismo tiempo, y frente a eso uno siempre puede tomar la decisión de si se desespera o si creen la visión de inercia que he tratado de transmitirles a ustedes. Yo me considero una optimista paranoide, veo todos los problemas, pero en general tiendo a ver este vaso medio lleno. Si les interesa el tema, aquí hay más publicaciones y con mucho gusto podemos conversar. Muchas gracias.